Muchos de las personas que se meten en una carrera de ciencias piensan que la vida en el laboratorio se basa en descubrir todos los días cosas nuevas y todos los días hacer cosas diferentes, pues en realidad no es así. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo el vídeo que tanto me habéis solicitado y es el vídeo de cómo están siendo mis prácticas de laboratorio y además fuera de España, en Austria. Bueno, pues partimos de la base de que cada universidad es un mundo, en cada universidad las prácticas se hacen en momentos diferentes de la carrera, pero en mi caso, aquí en el Erasmus yo estoy haciendo las prácticas de final de grado, que serían las que corresponden con el último cuatrimestre del último curso del grado de Biología Sanitaria, que sería. Pero estas prácticas de final de grado no son las únicas que he hecho a lo largo de toda la carrera. A lo largo de toda la carrera he tenido prácticas relacionadas con cada una de las asignaturas. Algunas de ellas eran directamente en el laboratorio, pero otras no tenían nada que ver. Por ejemplo, eran prácticas relacionadas con programas de ordenador o prácticas simplemente de recopilación de artículos, etc. Por ejemplo, en la asignatura de biología celular nos dedicábamos a ir al laboratorio y analizar al microscopio muestras de tejidos, como por ejemplo muestras de hígado, de bazo, de intestino, y también teníamos prácticas de microbiología, tanto microbiología clínica como microbiología más relacionada con lo ambiental. Como sabéis, hay dos tipos de laboratorio en microbiología: un laboratorio clínico que se encarga de analizar muestras de pacientes que provienen del hospital para averiguar si tienen algún tipo de enfermedad, y ahí pues hacíamos prácticas de análisis de muestras de orina, muestras de líquido cefalorraquídeo, heces. Pero por otro lado también teníamos el laboratorio microbiológico, que estaba mucho más relacionado con la microbiología ambiental, y ahí pues analizábamos muestras, por ejemplo, de suelo o de agua para averiguar si existía algún tipo de contaminación. Bueno, entonces para que lo entendáis, aquí estoy haciendo las prácticas que corresponden con el final de grado, es decir, el último curso de la carrera. Estas prácticas son muchísimo más intensas y requieren como tal estar trabajando con un horario de 8 horas más o menos diarias en un laboratorio. Muchos me habéis preguntado cómo he conseguido estas prácticas. Pues bien, estas prácticas las he conseguido a través de la beca Erasmus. Bueno, con la beca Erasmus puedes ir durante todo el año o simplemente hacer las prácticas que corresponden a tu grado. El proceso para aplicar a la beca Erasmus es un poco tedioso y es bastante rollazo, entonces si estáis interesados pues puedo hacer un vídeo comentando mucho más pues cómo hay que echar todos los papeles, qué cosas hay que mirar antes de irse de Erasmus. Si estáis interesados, dejármelo en los comentarios. Bueno, y ahora volviendo a la cuestión. Al principio de las prácticas, antes de venir aquí a hacer las prácticas, estaba un poco nerviosa porque pensaba que me iban a exigir bastantes cosas que a lo mejor no había experimentado en el laboratorio de la universidad. Cuando estamos haciendo las prácticas en el laboratorio de la universidad siempre hay un profesor que está supervisando todo, es decir, pues desde programar los aparatos como las centrifugadoras, los autoclaves, la incubadora, hasta incluso preparar las diluciones. O sea que básicamente nosotros nos limitábamos a sembrar microorganismos, aislarlos y hacer diluciones. Realmente todos los procesos, tanto las PCRs como los Western Blot, los que sabéis de ciencia me entendéis, todo eso estaba como monitorizado por el profesor de turno. Es decir, hasta ese momento no había prácticamente programado ningún aparato, ni una centrifugadora, ni un autoclave, pero para nada era así. O sea, cuando llegas a las prácticas, ya sean en el Erasmus o en España, siempre tienes un tutor que pues va guiando las prácticas y va explicándotelas poco a poco, te va explicando cómo funciona el laboratorio y además digamos que te prepara una serie de experimentos con una serie de protocolos, y tú simplemente tienes que seguir esos protocolos y alcanzar unos resultados. Y más adelante, si te ve bastante suelto, pues ya te deja hacerlos tú por tu cuenta, e incluso pues puede que trabajes de manera autónoma si tienes suerte. Vale, mucha gente me habéis preguntado cómo es lo del idioma en el tema de prácticas en el Erasmus. Pues a ver, en el fondo las prácticas que estoy haciendo yo son en inglés, o sea, mi profesora, mi tutora me habla en inglés
y casi todo el mundo aquí habla en inglés, por lo tanto no hay ningún problema. Sí que es verdad que al principio estaba un poco perdida en el laboratorio porque todas las cosas están escritas en alemán, incluso las instrucciones para utilizar los aparatos. Entonces, bueno, al principio estaba bastante perdida, pero la gente de aquí, aunque en principio parece un poco seca, luego en realidad es súper maja y bueno, te explican todo e incluso te hablan en inglés en todo momento, así que no he tenido ningún problema en ese aspecto. Bueno, y ahora cosas que he aprendido en estos días trabajando en el laboratorio. En primer lugar, muchos de las personas que se meten en una carrera de ciencias piensan que la vida en el laboratorio se basa en descubrir todos los días cosas nuevas y todos los días hacer cosas diferentes, pues en realidad no es así. Bueno, yo ya más o menos sabía un poco cómo iba a ser el trabajo de laboratorio porque pues eso, me he informado mucho, he visto muchos vídeos, he hablado con mucha gente, pero sí que es verdad que es mucho más rutinario de lo que pensaba. Al fin y al cabo tienes que estar haciendo constantemente experimentos para intentar demostrar cosas y para llegar a unos resultados. Y muchas veces los resultados que obtienes no tienen lógica, no están del todo bien. Por lo tanto, tienes que volver a repetir el experimento y la verdad es que eso es muy frustrante. Lo que sí que me ha gustado bastante es que hay que tener bastante ingenio porque muchas veces cuando tú estás investigando quieres hacer una serie de experimentos y no tienes el material para ese experimento que has diseñado y tienes que ingeniártelo tú solo. Por ejemplo, yo en el laboratorio tuve que diseñar unos tapones especiales para que las moscas, que bueno, ahora mismo os contaré de qué va, pero para que las moscas no saliesen porque las teníamos que meter en una especie de cámara rectangular y los tapones que habían diseñado no servían. Entonces, bueno, hay que tener siempre como, pues eso, muchas habilidades, por decirlo así. Bueno, y hablando de habilidades, una cosa que me impresionó bastante es que muchas de las tareas que hay que hacer en el laboratorio, aparte de que son rutinarias, son tareas como si estuvieses en una cocina. O sea, yo compararía el laboratorio con una cocina, porque en realidad tienes que limpiar todos los aparatos, todos los utensilios que has utilizado en tu experimento, tienes que, a lo mejor si tienes ciertos animales, pues tienes que cuidar de esos animales, o sea que a la vez eres veterinario. Por otro lado, también tienes que ser bastante ordenado, el orden es súper importante, tienes que marcar todas las cosas. Yo no me he dado cuenta de lo importante que es marcar cada uno de los tubos para no confundirte porque, aunque digas, vale, sí, con poner un nombre es suficiente, pues no, en realidad hay que poner un nombre, hay que poner un número, hay que poner una fecha, porque nunca sabes lo que puede pasar después, si lo vas a necesitar más adelante y lo quieres guardar congelado, por ejemplo. O sea, la verdad es que marcar y ser ordenado es importante. Y luego una cosa súper importante. Aunque muchos de vosotros podéis pensar que el trabajo de laboratorio simplemente ocurre en el laboratorio, en realidad no es así. Yo diría que de cada 7 días que trabaja un científico, 2 de ellos son trabajo de oficina, es decir, estar con un ordenador. Pero es que no es solamente estar con un ordenador. Es decir, es aprender todos los días nuevos programas de ordenador, incluso programar, porque es necesario para analizar todos los resultados, es decir, toda la información que obtienes mediante los experimentos, tienes que plasmarla de una forma que se pueda entender a través de gráficos, a través de diagramas, a través de tablas. Entonces todo eso lo tienes que hacer mediante un ordenador. Y bueno, pues tienes que aprender nuevos programas cada 2x3, cada vez que haces un experimento diferente. Y os estaréis preguntando qué es lo que estoy haciendo yo en el laboratorio. Pues bien, yo estoy como, digamos, ayudante de personas que están investigando sobre la enfermedad de Parkinson en modelos animales, en concreto en moscas. Yo no puedo trabajar con otro tipo de animal porque seguramente ya lo sabréis, pero por si no lo sabéis, aunque termines el grado, no puedes experimentar con animales. Para ello necesitas hacer un curso que creo que más o menos dura 1 año, depende del país, y es un curso que te habilita, es decir, te da la licencia para poder experimentar en animales superiores, por decirlo así, en animales mamíferos. Muchos de vosotros os estaréis preguntando qué es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento que se debe a la muerte masiva de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Para que lo entendáis mejor,
Debajo de nuestro cerebro existen una serie de cuerpos neuronales que se denominan los ganglios basales. Dentro de estos ganglios basales tenemos la sustancia negra. La sustancia negra está compuesta, entre otras neuronas, por neuronas dopaminérgicas, es decir, neuronas que liberan el neurotransmisor dopamina. La dopamina es un neurotransmisor encargado de controlar el movimiento, es decir, hacer que el movimiento sea más preciso, más rápido, más lento. En los enfermos de Parkinson, la pérdida de neuronas dopaminérgicas da lugar a un trastorno del movimiento que se caracteriza por la lentitud en el movimiento, les cuesta iniciar la marcha, andan en pasos cortos, tienen temblores, aunque sí que se han identificado causas genéticas como mutaciones en algunos genes, como por ejemplo el gen de la alfa-sinucleína o el gen de la parquina. La alfa-sinucleína es una proteína que cuando se produce puede tener ciertas mutaciones y hacer que esta proteína se agregue formando acúmulos de proteína que provocan la muerte de la neurona. Aún así, aunque haya estas mutaciones, es una enfermedad multifactorial, las causas pueden ser muchísimas y aún no se conocen todas. En el laboratorio estamos trabajando con dos mutaciones del gen de la alfa-sinucleína, esa proteína que se acumula en las neuronas, que son la A53T y la A30P. Estas dos mutaciones se encuentran en el gen de la alfa-sinucleína, la proteína que os acabo de decir que se acumula en las neuronas y causa su muerte. Entonces el experimento consiste, pues por un lado cogemos moscas que vienen directamente de otro laboratorio. Estas moscas ya han sido previamente modificadas genéticamente, es decir, tienen una de las mutaciones. Nosotros queríamos obtener dobles mutantes, es decir, moscas que tuviesen las dos mutaciones. Esto no es fácil de conseguir porque hay que cruzar sucesivamente las moscas para conseguir los dobles mutantes. Por eso me pasé pues una semana entera intentando coger el hábito de pasar las moscas desde un vial a otro vial, que parece que no, pero es bastante complicado. Son moscas Drosophila, es decir, las moscas de la fruta, son súper pequeñas. Y después de esto tenemos que aislar las moscas vírgenes, es decir, las hembras que aún no han copulado. Entonces, estas hembras vírgenes las tenemos que cruzar con machos wild type, que son los, digamos, los machos que encontrarías en la naturaleza de manera normal, y luego los machos con las mutaciones del Parkinson. Y así sucesivamente. Como sabéis, la recombinación genética es totalmente al azar, por lo tanto, nunca puedes asegurar que las moscas que obtengas al final estén totalmente modificadas genéticamente como tú quieres. Para comprobar si estas moscas tienen Parkinson de verdad, es decir, si hemos hecho el experimento de manera adecuada, pues es necesario hacer los ensayos de Klein. Bueno, a ver, todo esto puede sonar un poco lioso, pero el objetivo del estudio es comprobar si las moscas a las que se les administran unas sustancias que son conocidas como flavonoides, los flavonoides son sustancias que provienen de vegetales, pueden mejorar las condiciones de las moscas que tienen Parkinson y ser en el futuro uno de los posibles fármacos o curas frente a la enfermedad del Parkinson. Pero como sabéis, todo lo que después va a transferirse al ser humano no basta con que sea probado en modelos experimentales como las moscas, sino que tiene que ser probado en modelos animales mucho más fiables, como por ejemplo mamíferos tipo conejos, ratas, ratones. Como os he dicho, en concreto yo no puedo trabajar con ratones porque no estoy autorizada para ello, pero mi tutora sí que está trabajando con ellos en un experimento, un estudio bastante relacionado, que es en relación con la enfermedad de Alzheimer y con los mismos compuestos flavonoides. Pero sí que es verdad que mi tutora me ha llevado a ver a los ratones, pues le he tenido que ayudar a cambiar el agua, le he tenido que ayudar a limpiar las jaulas, etc. Y bueno, he visto un poco cómo es este mundo de la experimentación animal, aunque desde el punto de vista pues de un estudiante. Una anécdota bastante curiosa, pero también un poco desagradable, es lo que me ocurrió hace unos días. Algunos ratones, cuando se hacen viejos, comienzan a perder el pelo y en esas zonas se rascan mucho y aparecen como una especie de sarpullidos que pues los científicos les tienen que curar pues con una serie de pomadas que creo que eran betadine o algo así. Lo que pasó es que, pues bueno, yo la vi hacer eso y tal, pero había uno de los ratones que no era eso lo que le pasaba, sino que
había tenido un tumor, había tenido un tumor creo que en el tubo digestivo, y se encontraba. Entonces lo que le pasaba es que el ratón estaba totalmente acurrucado, no se movía, no interactuaba con los ratones. Entonces en este momento pues me dijo que teníamos que eutanasiar al ratón. Como sabéis, en la experimentación animal lo que se tiene que hacer es el menor daño posible a la hora de tener que sacrificar a un animal. Es decir, incluso a la hora de experimentar hay que evitar cualquier daño al animal. Lo que pasa es que yo me quedé un poco en shock porque no sabía que los propios científicos eran los encargados de eutanasiar a los animales. O sea, pensaba que existía una persona especializada o más relacionada con veterinaria que se encargaba de practicar esa eutanasia. Y esto me pareció un punto importante porque es verdad que el tema de la experimentación animal es un tema que apenas se trata en ninguna de las carreras científicas, biología, farmacia, biotecnología, etc. Y es un tema muy importante porque te lo vas a encontrar en tu futuro laboral, o sea, te lo vas a encontrar en el laboratorio al que vayas, y si no te gusta esa parte o no sabes gestionarla, no vas a poder entrar en muchas de las investigaciones que se están llevando a cabo, porque muchísimas investigaciones, por lo menos en España, utilizan modelos animales. Pero bueno, toda la información acerca de cómo es la experimentación animal, qué normas hay y cuál es mi opinión acerca del tema, os la dejaré en el próximo vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo y que todos los que estéis pensando si hacer las prácticas en el extranjero pues os haya animado y os haya ayudado, os haya dado algún consejo. Y nada, espero que sigáis apoyando el canal y nos vemos en el próximo vídeo.